Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este tema de poder calcular áreas, volúmenes realmente, con dos métodos que son sumamente utilizados en la parte de integrales, que es el método para sólidos de revolución, que es lo que vamos a hablar hoy día. Pero antes de comenzar, como ayer le había dicho en la parte de álgebra, ver el cronograma de la parte de cálculo, ¿ya? Para tener más o menos una idea de dónde vamos y qué es lo que falta ver, ¿ya? Puede que haya alguna modificación, que no lo creo, porque desde el origen del semestre, por lo menos en la parte de cálculo, ya pasamos lo que era el certamen 1, ya lo que era competente al certamen 2, y ahora estamos certamen 2, estamos en la parte del tercer certamen. Hasta ahora lo que hemos visto ha sido coordenadas polares, coordenadas paramétricas, y ahora estamos entrando a lo que eran volúmenes de sólidos y superficies. ¿Ya? Eso es lo que nos falta ver, solamente volúmenes de ciertos sólidos con ciertas propiedades, ciertos teoremas, y terminar con lo que son superficies y aplicación reales de este contenido. Entonces, en resumen, lo que podríamos decir realmente es que lo primero que vimos fueron desde el punto de vista de otras coordenadas, paramétricas, polares, ver toda la parte de la integral que ya habíamos visto para poder desarrollar. Y ahora es simplemente volver a lo que es integrales con la forma cartesiana, que ya no debería haber problema con los cálculos de integral, y simplemente calcular volúmenes. Pero unos volúmenes bien sencillos, porque si uno lo piensa bien, el volumen podrían ser hasta integrales de dos dimensiones, ¿ya? Doble integral, a lo que me refiero. Pero realmente en este curso vamos a aplicar ciertos teoremas que los facilitan el cálculo de volúmenes, pero en el caso de solamente una integral, ¿ya? De una sola variable. Entonces, ese es el fuerte que tiene el curso, por lo menos para terminar, que es la introducción, por lo menos, a lo que después van a poder ver en los siguientes cursos, porque los siguientes cursos van a tener nuevamente sólidos, van a calcular volúmenes, pero con integrales triple o doble integrales de superficie, con dos variables, tres variables. Esa es la diferencia. Y se los digo ahora igual para que quede como registrado y así entiendan más o menos qué es lo que les viene. Lo que les viene en Mate 3 y en Mate 4 es exactamente lo mismo que en Mate 1 y en Mate 2, pero con más variables. Todo lo que vieron en Mate 1 lo van a ver en Mate 3. Todo. Límite de nuevo. Van a ver de nuevo integrales, la definición, pero en todo en tres dimensiones. Si antes derivaban solamente en X, ahora van a derivar en X, en Y y en Z. Y cuando pasen a Mate 4, van a ver integrales. Y en vez de ver integrales solamente en dx, las van a ver en dx, dy, dz. Y van a ver muchas propiedades nuevas, y simetría y cosas por el estilo. Entonces, nunca piensen que lo que están viendo nunca más lo van a ver, porque realmente lo van a aplicar siempre. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, nosotros ya habíamos partido en cierta manera lo que eran los cálculos de volúmenes, ¿ya? En la forma transversal, y habíamos dicho lo siguiente, que el volumen, para poder calcular este volumen, simplemente lo teníamos que centrar en la cara de la figura. Si nosotros éramos capaces de calcular el área de esa figura, después simplemente tendríamos que multiplicar por h, por la altura, para tener el volumen total. Y eso es todo. No hay más. ¿Ya? Entonces, con eso se calculaba lo que era el volumen del sólido. Ahora, el problema estaba cuando habían figuras medias raras, ¿ya? Y habíamos dicho que aún así, si la figura era rara, simplemente tendríamos que hacer cortes transversales, ciertos cortes, infinitos cortes, y cada uno de esos cortes va a generar lo que era la función, o la curva cerrada, lo que sea, y era calcular simplemente esta área. Pero esta área ahora puede variar dependiendo de la posición de X. A medida que X se desplaza en el eje X, la figura
que realmente queremos calcular el área puede ser modificada. Pero no vamos a hacer figuras muy difíciles, sino que figuras muy simples. Entonces, en resumen, el volumen, para calcular el volumen, era simplemente calcular el área, esta área de este corte transversal, y entender que esa área no es constante, que puede ser variable. Por lo tanto, va a depender, por eso depende de X, de la posición en la que se sitúa X. ¿Ya? Y la suma de todas esas áreas, me va a dar el volumen. ¿Ya? Y ahí como ejemplo, se podría ver lo que era este triángulo, esta pirámide realmente, que si hacíamos un corte transversal lo que estábamos viendo era simplemente un cuadrado. Entonces esa área era x cuadrado y esa área la vamos a sumar desde el inicio, desde 0 hasta 3. Y vamos a dar pequeños pasos en x, delta x. Por lo tanto, lo que haría ese volumen. Y era simplemente integral. Pero esa parte ya la sabemos desde el primer certamen del curso. Cómo calcular las integrales. Y son integrales simples. Por lo tanto, no los vamos a entrar tanto en cómo resolver la integral, sino en el concepto. Y por último estaba el principio de Cavalieri, que lo único que decía es que daba exactamente igual la forma del sólido, porque lo importante eran los cortes transversales. Si yo tenía exactamente los mismos cortes transversales y la misma cantidad, por lo tanto, entonces el volumen es exactamente el mismo. Si para distintos sólidos con la misma altura, porque es la misma cantidad de láminas que voy a contar, y cada una de ellas tiene exactamente el mismo volumen, entonces estoy ante el mismo volumen de la figura. Si en cada corte transversal, y tiene exactamente la misma cantidad de cortes transversales y son exactamente el mismo área, por lo tanto tienen el mismo volumen. Y ahí yo les dije que como ejemplo vieran monedas, que daba lo mismo si tuvieran monedas de 10, de 100 pesos apiladas, o que estuvieran apiladas pero desordenadamente, por una figura rara. El volumen es exactamente el mismo, porque es la misma cantidad de monedas, la misma cantidad de cortes transversales, la misma altura, al fin y al cabo, y cada una tiene la misma área en comparación. Hasta uno puede ir más allá con Cavalieri y decir eso. Es decir, si tuviera combinaciones de monedas de 100, de 10, de 100, 100 y 10, va a dar exactamente igual si sigue el mismo orden, pero cambio la distribución. Que se vea una ordenadamente en un pilar y la otra esté como desordenada. Pero si en cada corte transversal, si en cada corte a cada altura tengo exactamente la misma moneda, en ambos casos, y llegan a la misma altura, entonces estoy en la presencia del mismo volumen. Ahora está esta cuña. Esta figura se llama cuña. Habitualmente es para poder sostener un objeto que no se mueva, se pone por debajo. O también en la autopista cuando uno viaja en autobús o en auto, que cuando toma una curva, para una curva bien rápida, cuando estamos más de 100 kilómetros por hora, para que el auto no salga de la pista, la curva vista así, acá está el automóvil, la curva tiene un cierto desnivel, si no se habían dado cuenta, siempre. Todas las curvas tienen un cierto desnivel en la autopista. Y eso es la cuña para que el auto no salga fuera de la curva, sino que por lo menos asegurar que por lo menos mantenga dentro de la curva. Pero si aún así el auto va muy rápido y el piloto no sabe manejar, se va a salir igual. Entonces, esta cuña es simplemente fijarse que es como la mitad de un cilindro, es la mitad de un cilindro, y además de tener la mitad de un cilindro, voy a dibujarlo así, se hace un corte transversal con un ángulo en un plano y se forma esta figura. Esa es la cuña, esa parte. ¿Ya?
Realmente no es necesario que sea un cilindro, puede ser una circunferencia o lo que sea, pero por lo menos por la ecuación que está acá abajo, yo entiendo que es una circunferencia. Porque este es X y este es Y. Entonces Y es igual a raíz de 9 menos X cuadrado. Por lo tanto, al elevar al cuadrado, me queda que Y cuadrado más X cuadrado es igual a 9. Entonces, es una circunferencia. Es la mitad de un cilindro de radio 3. Por eso el cálculo, el mayor punto en el eje X es 3. Acá. Ahí. Y acá es menos 3 y acá tiene que ser 3. Esos detalles no se profundizan ya, eso ya lo saben hacer ustedes, interpretar el dibujo, ver si funciona. Entonces acá, en esta parte morada, tengo la circunferencia. X cuadrado más Y cuadrado igual a 3, a 9. Se le hace un corte, fíjense, y aquí tomen harto detalle, que si yo tomo un X cualquiera, esta distancia mide X, porque estoy en el eje X, y al ser un ángulo de 45, la altura del corte, porque es un corte de 45 grados, hace que la altura sea igual a X. Entonces uno dice, no podía calcularlo así, porque ahora yo puedo hacer cortes transversales, yo puedo hacer cortes hacia la cuña, puedo hacer infinitos cortes, y en cada corte, aunque ustedes no lo crean, en cada corte que yo haga, voy a formar un rectángulo. En el corte que sea. Uno piensa que porque la figura es circular, pero si uno hace el corte, siempre va a tener rectángulo, a medida que vaya cortando en el eje X. La diferencia es que los X van a variar. Entonces yo puedo tomar un corte cualquiera, y por eso el dibujo muestra un corte cualquiera, ese corte transversal. Entonces yo puedo calcular la altura, que es X, porque el eje de 45, a medida que aumento el X, la altura aumenta. Y exactamente igual, porque es 45 grados. Entonces, en este rectángulo, en ese rectángulo que me lo voy a llevar hacia afuera, la altura mide X. Y el largo, por lo menos desde el eje 0 hasta acá, yo sé que va a ser el valor de Y, positivo, porque a mí me interesa la magnitud. Por lo menos desde la mitad hacia acá, eso va a ser Y. Y el Y es raíz de 9 menos X cuadrado. Todos son raíz. 9 menos X cuadrado en raíz. Pero es 2 veces, porque yo quiero el doble. ¿Ya? Entonces tengo el volumen del rectángulo. Si el rectángulo está en el comienzo, tiene sentido, porque en el comienzo no tiene altura, es 0. Entonces 0. Y tiene solamente largo. Pero a medida que voy aumentando en el X, la altura se hace muy grande, pero este se hace muy pequeño. Y es verdad, porque a medida que voy llegando, el rectángulo se hace más grande, pero la base es más pequeña. Entonces tengo los rectángulos, y ahora tengo que sumar todos los rectángulos. Tengo que sumar integral de todos los rectángulos que voy a formar, que va a ser X por 2, disculpa, el 2 va afuera, por 2, 9 menos X cuadrado en raíz. En de X, porque estoy sumando en el eje X. ¿Y desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta 3. Porque parte en 0 y llega hasta la punta de la circunferencia, que es 3. Entonces, la suma del área es simplemente el alto por el ancho de los rectángulos. El alto es X y el Y. Aquí alguien me podría decir, pero el alto es X y el ancho es Y, sería 2Y. Pero estoy respecto a X, entonces todo lo que está acá tiene que estar respecto a X. El Y lo tengo que dejar en función de X. Y me quedaría ahí. Y ese es el integral que tengo que desarrollar. ¿Ya? Entonces podríamos hacer un cambio de variable, no es tan difícil tampoco, un 9 menos X cuadrado.
me quedaría un du es igual a menos 2x de x. Y ahí me queda la integral. Pues me queda la integral de menos raíz de u en du. Fíjense, tengo el 2x afuera de la raíz y tengo el dx. Tengo ahí el u, pero cambia los límites de integración, porque si el x vale 0, me queda 9. Y si el x vale 3, el u vale 0. Y por eso tiene razón este símbolo negativo. Porque ustedes también vieron que ustedes pueden cambiar el orden de la integración con el cambio de signo. Y me quedaría desde 0 hasta 9 de raíz de u en du. Y eso me quedaría un u 3 medios por 2 tercios evaluado entre 9 y 0. Porque si le restan, si lo derivan, en la solución estarían restando un 1, me quedaría un medio, el 3 medio pasa, la potencia pasa multiplicando y se va con el 2 tercios. Y reemplazaría el 9 simplemente. Entonces me quedaría un 2 tercios por un 9 elevado a 3 medios. Puedo primero aplicar la raíz y me quedaría un 3 elevado a 3. 3 por 3, 9, 27. Entonces me queda un 2 por 27 partido en 3. Pero 3 por 9 es 27. Entonces me queda un 9 y me quedaría un 2 por 9, 18. Y esa es la solución, 18. Ven que han aplicado todo lo que han visto hasta ahora en la parte de integral. Entonces, en la parte de la integral no es difícil, ya eso es práctica. Hay muchos métodos y les dije cuáles eran los métodos que sí o sí tienen que hacer siempre por orden. Sustitución, cambio de variable por parte, trigonométrica y si no les sale, inversa. Y ya si no, lo que su Dios quiera, pero no hay más métodos. O se la sabe, así de simple, la integral. ¿Alguna duda hasta acá? Simplemente hemos hablado que el volumen, esto es como lo que hemos hablado hasta ahora, el volumen es la suma de mini cortes. Y cada corte tiene una figura que va a estar determinada por una función. Podrían ser rectángulos, podrían ser círculos, podrían ser triángulos, y tendríamos que sumar. Y la suma de muchos cortes va a generar un volumen. ¿Ya? Ahora, vamos a ver otro tipo de sólidos, de volúmenes, que son bien especiales, que son los sólidos de revolución. ¿Por qué se llaman sólidos de revolución? Es un sólido que se genera a partir de la rotación, de ahí viene revolución por minuto, la cantidad de vueltas por minuto, de una región plana. Y esto es lo más importante, de una región plana. ¿Qué significa? Yo puedo tener un rectángulo y yo puedo escoger un eje de giro y cuando yo gire esta figura voy a formar un cilindro, un disco, una moneda gruesa. Yo podría tomar este triángulo, hacerlo girar y tendría como un trompito, un trompo. Así. Pero todos los sólidos van a ser simétricos. Eso es lo más importante que entiendan. Los sólidos de revolución tienen esa simetría. O es un trompo, así como un cono, porque si el cono se origina a partir de un triángulo que se hace girar. Una esfera a partir de una circunferencia o la mitad de una circunferencia. Un disco. Y esos son los sólidos de revolución. Son objetos que a partir de una figura plana, a partir de una figura en un plano, la hago girar y obtengo una figura. ¿Necesariamente esa figura tiene que estar pegada al eje? No. No. Voy a agregar una hoja. Ejemplos. Si tuviera una circunferencia y la hago girar respecto a este eje. Entonces, cuando la haga girar, lo que voy a obtener es como una dona.
que al medio está hueca, pero vista desde arriba se ve algo así. Y eso también es un sólido de revolución, porque hay una figura plana que se hace rotar respecto a un eje. ¿Ya? Entonces, para calcular este volumen, y esto es lo más importante del día, para poder calcular este volumen, hay dos métodos. Hay dos métodos. Y lo más probable es que le digan, no creo, porque como la prueba es con alternativa, pero en la vida real o ocupan uno o ocupan otro, dependiendo mucho de la figura. Y vamos a partir con el más simple, el método de discos. Y esto es lo más importante, discos. Tienen que formar discos, monedas. Ejemplo, si tuviéramos esta figura, ustedes tienen que imaginar que cuando hagan un corte se forme una moneda. Y eso es todo. Uno dice, ya, pero ¿dónde está lo complejo? Porque si hacen el corte de la otra forma, en el de este plano, no se forman discos, se forman rectángulos. Entonces, hay que pensar en qué eje hacer el corte. O en el eje Y, o en el eje X, o capaz que en otro eje. Pero en el lugar donde haga los cortes, que haga estos cortes transversales, la figura que se forma dentro de cada corte tiene que tener la forma que ya conocemos de un disco. ¿Ya? En esta figura, si hacen ese corte, van a tener un disco exterior, pero adentro es hueco. Entonces adentro también tienen otro disco chiquitito. Entonces el área es lo que sobra. Entonces, en el método de disco, vamos a suponer que cuando hagamos un corte en una región plana, lo que vamos a visualizar son dos discos, uno de radio mayor y uno de radio menor. Si es que está hueco, si no estuviera hueco, si fuese sólido, totalmente sólido por dentro, no existiría el menor. Pero estamos viendo el caso más general, si es que aún así fuese hueco. ¿Ya? Entonces, para calcular el área del corte transversal, para calcular esa área, va a ser simplemente el mayor, el de afuera, y a esa área le tenemos que restar el de adentro, el que me sobra. Si fuese un cuadrado, sería el área del cuadrado grande, y le tendría que restar la del cuadrado de adentro. Y esa es el área total. Pero a esa área es el de un corte solamente. Entonces tendría que sumar todos los cortes. ¿Ya? Ahora, uno dice, ya, ¿y qué tiene que ser importante? Que sean discos. Porque no pueden ser cuadrados, tienen que ser discos. Que si yo quiero calcular el área de ese disco, el área de cualquier disco es pi r cuadrado, simplemente. Entonces, el del mayor, el de afuera, es pi r más grande, cuadrado, mayúscula, y el menor le vamos a poner pi r minúscula cuadrado. Entonces, el volumen es la suma de esa área, que esa área es simplemente la diferencia de los dos discos. Y el pi puede salir hacia afuera, factor común, fuera de integral porque es constante. Entonces, veamos algún ejemplo. Este de acá. Me dicen, y voy a hacerlo como yo lo haría si fuese estudiante. Me olvido del dibujo. Si yo fuese estudiante, me olvidaría del dibujo. Y solamente diría, la curva está acotada por esta función. Entonces, tomo los dos ejes y dibujo esa función. Es una x cuadrado, lo voy a poner en morado, positiva, pero está desplazada un paso hacia arriba.
¿Por qué? Porque tiene un más 1. Entonces parte ahí, con 1. ¿Ya? Entonces esta es y igual a x cuadrado. Y la segunda, la voy a poner en verde, es y igual a menos x más 3. Menos x es así, pero al ser más 3, la tengo que desplazar más 3 hacia arriba. Que aquí choca con 3. Vamos a imaginar ahí. ¿Qué pasa? Ese es 3. Entonces, ya sé el área. Ahora me dice, y siempre me van a tener que decir, gira alrededor del eje X. Por lo tanto, el giro, porque podría ser el eje Y, pero como me dice que es el eje X, la figura que voy a formar por simetría, ya que hay que ser bueno para el dibujo, es más o menos esta figura. Es rara, si no tienen buena imaginación no se la podrían imaginar, pero vamos a tratar de dibujarla bien. Sería como una lámpara, como estos casquetos de lámpara, y por dentro es así, donde al medio está hueca. Pero al medio tiene un grosor. Podrían girar la cabeza y ahí podrían ver la figura. Esa figura que está. ¿Por qué les digo hagan eso? Aunque les den el dibujo, para que practiquen eso, para que practiquen las funciones y estos dibujos les van a servir para que entiendan los límites, porque ustedes hicieron el dibujo. Si ustedes entienden, ahora que lo hicieron, entienden lo que está diciendo acá, que esta línea es menos 3x más, el menos x más 3, que es el R mayor, Porque si yo tomo un corte cualquiera, lo voy a poner en naranja, si yo tomo un punto cualquiera, un X cualquiera, va a tener una altura que está determinada por esa ecuación, menos X más 3. Y ese va a generar un disco. Entonces el área va a ser el área mayor, que es pi R mayúscula cuadrada. Pero el R mayor está determinada por menos X más 3. Menos el disco menor. Y el disco menor está determinada por la otra función. Y también con pi, porque también es un disco. Y ahí me quedaría el área. Esa área va a depender del valor de X, porque cada corte va a tener discos distintos para cada valor de X. Entonces eso me está diciendo el dibujo. Me está diciendo que el R mayor es menos X más 3 y el R menor es X cuadrado más 1. Y que los límites, desde donde parte hasta donde termina, es donde se intersecta. Es estos puntos que tengo que encontrar, los puntos en los cuales se intersectan las dos funciones. Tendría que igualar menos X más 3, igualarlo a X cuadrado más 1. Y encontrar las soluciones. Es una función cuadrática y encontrar las dos raíces. Pero me las dan. Me dicen que es entre 1 y menos 2. Entre menos 2 y 3. Entonces, voy a sumar porque estoy barriendo para diferentes X. Entonces, estoy barriendo, va a ser desde menos 2, porque me dicen ahí que es desde X menos 2 hasta 1. El área de cada uno de esos X por dx. Que me quedaría menos 2, 1, el área pi, factor común lo saco hacia afuera,
menos x más 3 al cuadrado menos x cuadrado menos 1 al cuadrado. Todo eso es de x. ¿Alguna duda? Se llama, y vuelvo a decir, método de disco porque hice cortes para formar discos. Nada más. Anillos, monedas. Ejemplo, acá hay otro. Me dice, tengo el x cuadrado, que lo voy a poner en morado acá. Sé que esta es la x cuadrado porque es curva. Y el punto 2 me da el 4, entonces coincide. Y otra que es el y igual a 2x, que es esta que está acá. Esa verde. ¿Ya? Entonces ya generé el área. Ahí está con celeste. Me dice, y aquí tomen atención, que gira ahora respecto al eje Y, y por eso digo lean bien, porque mucha gente siempre va a pensar que es siempre respecto al X. Y ahora va a girar respecto al Y. Por lo tanto, cambia todo. ¿Por qué? Y tomen atención. Si fuese el eje X, el mayor sería el verde. Y el menor, el R menor, sería el morado. Pero como ahora es el eje Y el que gira, el mayor es el morado y el verde es el menor. Cambian, ¿ven? Cambia el orden del área. Solamente por el giro. Y además la figura. Entonces, ni se calcula el sólido. Entonces yo tendría que decir, cada área de estos valores tiene lo siguiente. Va a ser el R mayor, el pi R mayor cuadrado, que es el área del disco, menos pi R menor. Y ahora tengo que definir cuál es el R mayor y cuál es el R menor. El R mayor, dijimos que era la función morada, que la función es y igual a x cuadrado, pero no puedo escribir, y tomen atención acá, no puedo escribir x cuadrado. ¿Por qué? Y es lo siguiente, porque yo los cortes los estoy haciendo en y. Entonces mi DI son infinitesimales respecto a y. Entonces ya no me interesa x, el que me interesa es y. Por lo tanto tengo que dejar x en función de y. Entonces voy a hacer raíz de y igual x. Y eso es lo que me interesa a mí, pues el radio, el valor de x, pero en función de y. Es cuánto mide esto, el radio, pero en función del y. Entonces me quedaría raíz de y al cuadrado, menos pi r minúscula. Y el r minúscula era, ¿cuál era el r minúscula? Era y igual a 2x. Pero realmente me interesa el valor de x, que sería y medios. Entonces me va a quedar y medios al cuadrado. Y esa sería mi área respecto a y. Porque ahora estoy haciendo discos en el eje y. Entonces voy a sumar esos discos en DI. Porque son cortes infinitesimales en el eje y. ¿Y desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta 4. En y. Y alguien va a decir, pero a mí me enseñaron a hacerlo todo con x. Da igual, cambian la letra. Ahora que lo tienen, imaginen, voy a escribirlo acá en la fórmula. 0, 4. Me quedaría el pi afuera porque es factor común. Un y cuadrado menos un y cuadrado partido en 4 en DI. Y si les complica, cámbienlo y por x. Da igual ya, a esta altura ya, cuando la tengan, da igual.
Y si les cambian la letra que quieran, si el método ya se lo saben. Es una variable. Y la saben resolver. Si le complica, cambien, cuando ya tenga la integral y ya tenga que calcular, cámbienla por un X. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Ya. Todo claro, profe. Súper bien. Entonces, ese es el método de disco. Otro ejemplo más. Acá, la diferencia con este ejemplo, que los dice, de nuevo, hay dos funciones, o una función, aquí realmente es una función. Voy a escribirla acá. La y raíz de x es raíz de x, que es así, positiva. Y me dicen que corta con el i igual 1, que lo voy a poner en naranjo, cuando vale 1, corta ahí, y cuando el x vale 4. Ahí. Entonces, el área encerrada es esta. ¿Qué es lo que está ahí en el dibujo? ¿Ven? Entonces, ahora me dicen que la hacen girar, pero no a los ejes, sino que la hacen girar respecto a la línea naranja. Entonces, ese sólido, el que voy a formar, va a ser más o menos así como una botella de vino, sin el mango, sólida. Entonces, me dicen calcule el área, el volumen. Oh, me equivoqué. Ahí. Entonces, ya, para calcular ese volumen, puedo hacer acá un zoom y decir, entonces el eje es el naranjo. Entonces hago un disco, en la figura hago cortar un corte para formar un disco. Es sólido, entonces no hay un disco menor, es solamente un disco sólido. El radio de ese disco es, y aquí hay que pensar un poco, no es la función verde, porque la verde, el valor de la función en verde, que era i igual a raíz de x, es desde el eje x. Es esto. Para obtener el radio, para obtener ese R mayúscula, va a ser el raíz de x, que es el verde, que puse ahí esa línea en verde, que voy a volver ahí a borrar todo eso. Y esto, y eso, y esto. Es esta línea verde, pero le tengo que restar esto a todos los valores para que me dé el R. Entonces, el naranjo, disculpen, va a ser S menos 1, porque siempre mide lo mismo. Esto mide 1, 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 y a todos les tengo que restar 1. Vuelvo a decir, yo puedo tomar cualquier punto, y va a ser su valor, raíz de x, menos 1. Y lo que me va a quedar va a ser el radio. Entonces ya tengo el radio. Entonces voy a calcular, para calcular el volumen, va a ser la suma desde este punto. También es engañoso, porque uno diría desde 0, no, es desde ese punto. Tendría que igualar el raíz de x igual a 1. Y me quedaría que el x es 1. Entonces sería desde 1 hasta la morada, que el x vale 4, que me lo habían dicho. Y el volumen de cada disco es pi por el radio al cuadrado. Y ahí está. ¿Ven? Ya sea el volumen que tengo que generar. No hay un menor, por si acaso. Esta fórmula del área, cuando es
pi r mayúscula menos pi r minúscula es cuando está hueco. Si no está hueco, esto se elimina, porque no hay algo que le reste. Y ocupé solamente el sólido. Profe, ¿Sí? y si es que se rotara con respecto a una recta con pendiente No. no cero, se le resta Por lo que yo entiendo en coordinación la dijeron recta, que ¿no? no, que eso se ve en más de 3, porque todavía no saben ni siquiera girar cónicas, rotación. Pero mire, sí, igual, ¿no? Podríamos hacerlo. ¿Qué pasaría si yo tuviera, vamos a hacer un x cuadrado, y el eje de giro, como tú dices, es igual a x, y hacemos girar s? Entonces, tendríamos que calcular r, ¿no? Este r. Entonces, no, hay que todavía no han visto, ¿ven? No, porque ahí hay que hacer una transformación de rotación, nada más. Porque tendríamos que calcular el R para cada valor. No, mejor no, ni siquiera le puede decir cómo, no. Se puede hacer, pero hay que hacer no, pero lo van a ver, por si acaso, eso, aunque no lo crea, lo ven en Mate 3. En Mate 3 ustedes toman las cónicas, porque ni siquiera se lo han preguntado ustedes en su vida, ustedes a sí mismos, y van a girar la cónica. Y ahí ya empieza otro mundo. ¿Y dónde se ve eso de la rotación de cónica? Porque ustedes están acostumbrados a hacerlo así. X cuadrado más BI más CX más DI y todos felices. Pero hay un término que nadie lo ha preguntado en clase, o no creo que se lo han preguntado a su profe cuando pasaron eso de las cónicas, y era el término FXY. El término XY. Nunca lo han visto, ¿eh? Dentro de una cuadrática, agregar los términos X por Y. Y eso cambia todo. Eso hace que una figura rote. Si dentro de un polinomio aparece el término 5xy en una cónica, hace que la cónica rote. Un simple número. Y ahí ya aparece todo. Y cuando aparezcan esas cónicas, van a hacerlas revolucionarlas, van a integrarlas, van a derivar. Todo eso. Pero mientras tanto sean felices y no hagan eso. Acá otro ejemplo, encontrar el volumen de un sólido de revolución generado por el x igual a y cuadrado más 1 y la resta igual 3. Pero yo creo que a esta altura ya entendieron. Moraleja, siempre hay un disco, tengo que hacer un corte, que se forme un disco. Si yo hiciera un corte a esta figura y lo hiciera así, no genero un disco. ¿Ya? Tengo que hacer que los cortes, los discos más encima estén en el mismo eje, que el centro del disco esté en el eje de rotación. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del otro método. Por lo menos hacer la introducción al otro método. Para que lo estudien el fin de semana y así cuando hablemos la próxima semana ya lo entiendan. Que es el método de cilindros. Es el método de cilindros. No discos, sino cilindros. ¿A qué se refiere? Imaginemos que tengo el y, el x y el x cuadrado. Y quiero solamente formar este sólido. ¿Ya? Ahí. Formé ese sólido. Déjeme ahí que se vea. Ya sabe que el método más fácil es hacer un disco. Un corte transversal y calcular que el volumen va a ser desde 0, pongámosle desde 0 hasta 4. Va a ser desde 0 hasta 4 del pi r, que sería x cuadrado, al cuadrado en dx. Y eso es todo.
¿Ya? Pero ahora, el método nuevo dice, si no te gustan los discos, hace el corte hacia el otro lado, el opuesto. El que no hay que hacer, el que les dije que no hay que hacer, háganlo. Y lo que van a formar, si lo cortan bien, así, imagínense como si fuese un pedacito. Y ese pedacito, si solamente me preocupo en el lado sin rotar todavía, mira, hasta aquí hasta 4, hago cortes así. Y esos cortes, si yo me preocupo en uno solo y lo hago girar, formo como un cilindro hueco. Todos son cilindros huecos. Eso se llama el método de los cilindros, porque voy a formar cilindros, pero que son realmente, el cilindro se entiende como todo, eh, se me olvidó el nombre si realmente es un cilindro. Todas estas figuras, pero que sean ¿Anillo? huecas por dentro. ¿Cómo? ¿Anillo Disculpa, ¿qué? se llama? ¿Cómo? Creo ¿Cómo? Que no te escucho. que, que- creo que se llamaban anillos cuando el No, cilindro es que son era, cilindros, ¿no? es un cilindro, pero un cilindro hueco. Tienen que mentalizar esto, que el cilindro va a estar hueco, no es sólido. Y lo que vamos a sumar entonces es esos cilindros. Y muchos cilindros. Entonces, ese es el método. Aquí, ejemplo, en esta figura, si nosotros, y lo voy a poner con morado, si usáramos el método en este dibujo, usáramos el método del disco, generaríamos un disco. El centro del disco está en el centro de revolución. Y ahora nos dicen, no, ocupa este rectángulo y lo hace girar. Y lo que va a generar es este cilindro hueco. Entonces tienen que calcular la suma de esos cilindros. Nada más. Y uno dice, está más difícil. No, porque el área de ese rectángulo tú lo sabes. La base es de X. ¿Sí o no? O podríamos hacer una diferencia, pero pongamos ahí un pequeño de X. La altura de ese cilindro, de ese rectángulo, es Y. ¿Sí o no? Y lo que vas a hacerlo girar, si tú lo haces girar, lo estás haciendo que recorra el perímetro de una circunferencia, un 2pi por r, donde r es el valor de x. Y vas a sumar todos los rectángulos desde A hasta B. Y eso es todo. Ese es el método que vamos a ver en la próxima clase. Aquí, mira, le voy a llegar hasta la parte final, después hay que volver a hablar, lo voy a volver a hablar, pero es eso. Es la base del cilindro, hacia el rectángulo. Voy a poner una figura rara y la voy a hacer girar acá. Digo, formo un rectángulo, porque no quiero formar un disco. El grosor es un dx. La altura es un f de x. Y con eso, con estos dos elementos, yo tengo el área del rectángulo. Y lo tengo que multiplicar porque visto desde arriba esa área, ese rectangulito, yo lo voy a hacer girar y va a recorrer el perímetro de una circunferencia para formar el cilindro. Para formar ese cilindro hueco, yo tengo ese rectángulo que estoy recorriendo, multiplicando por 2pi por r. Lo estoy multiplicando por 2pi por r. ¿Y por qué este R aparece como X menos L? Por si el L no es 0, si no es el eje 0, sino que está desfasado, está corrido. Esa es la diferencia, que al calcularlo
por discos, estoy calculando el pi r cuadrado. Y si estoy calculando cilindros, es 2pi por r multiplicado por el área del rectángulo. Y eso es todo. Por el área del rectángulo. Son las únicas dos formas que hay. ¿Ya? Entonces, ¿Profe? ven, ahí les dicen el radio de la capa, la altura del cilindro, ¿sí? Pero ambas se puede, o sea, toda función que nos toque, por ejemplo, integrar, Dan igual. se puede utilizar ambas, ¿cierto? Ya. Sí. Dan exactamente el mismo valor. Dan exactamente el mismo valor. ¿Ya? Déjenme ver el calendario, que siempre se me olvida hasta qué hora tenemos clase. Ah, legalmente podríamos hablar, no lo voy a aprovechar porque después estamos al debe. Entonces, el método de los cilindros es eso, es generar cilindros. ¿Qué es lo que va a pasar? Que volviendo a este dibujo original que está acá, lo que va a variar en cada cilindro es la altura, nada más, y el radio desde el punto de vista. Entonces, cuando yo calculo este volumen del 2pi r, lo primero que va a variar es r. R, si es en este dibujo, sería x. Si girara respecto al x, el r sería y. Si girara, no respecto al origen, sino que desde el x menos 1 al r, al x, si lo reemplazo por x, le tendría que sumar más 1, porque le tengo que agregar esta distancia que está acá, para que me dé el r. Y a ese perímetro, simplemente lo tengo que multiplicar por el área de cada rectángulo, que es la altura por la base. Y eso es todo. Y ahí obtengo la fórmula. Realmente este no es x, aquí le ponen un x menos l, eso. Y ahí tendríamos la forma de la fórmula del cilindro. Entonces, dice, mira, si tú quisieras calcular, acá hace todo un análisis bien largo, pero él dice, vamos a hacer mini cortes. Vamos a hacer un corte desde un x anterior, desde un k-1 hasta el siguiente, que es un xk. Entonces el grosor es xk-1 hasta x-k. Que ese grosor lo puedo escribir acá. ¿Dónde está? Se lo come, dice. Ya. Cada rectángulo de la partición va a tener el valor medio de entre los dos, podríamos decir. El rectángulo tiene una altura de la función y la base es la diferencia. Ese rectángulo está diciendo ahí que va a rotar respecto al eje X. L. Por eso el volumen es, y acá lo calcula como de otra forma, dice, entonces el cilindro, la capa que tiene el cilindro es, y no me gusta este método como lo explica, porque dice, es como calcular un cilindro sólido, un pi r cuadrado, por la función, que sería, este es r, pero el r del mayor del k, por la altura f, y después le resto, y es como tonto, le resto el cilindro menor, el disco menor, el pi r. Está demostrando el método de cilindro con disco, y a mí no me gusta hacerlo porque como enreda a la gente. Pero esa es la noción que ocupa esta línea. Dice, tú puedes calcular un cilindro hueco, si tú calcularas un disco, lo multiplicas por f, y después lo restas por otro disco, y lo multiplicas por f. Fíjense que es el método del disco, así es el disco y el disco.
pero solamente ahora agregaron F para darle grosor, altura. Pero si ustedes desarrollan esto, que lo hacen en esta línea, si despejan los términos cuadrados, les va a quedar acá esto. Se van a ir, se va el L cuadrado, el XK y el K al cuadrado también se van a ir, porque son muy pequeños, están en cuadrado la diferencia ahí los términos, y simplemente va a quedar esto, ahí ordenando un poco los términos. Y se puede ordenar más aún todavía, y les va a quedar esto. ¿Qué es lo que yo le estaba diciendo? Es el área del rectángulo, la altura por el grosor, multiplicado por 2pi por r, que es el perímetro de una circunferencia, para formar el cilindro. Yo lo estaba viendo de esta forma, es pescar un rectángulo y hacerlo girar, para formar un cilindro. Mientras que acá, por parte de coordinación, le dicen, toma un disco y réstalo con otro disco y darle altura, juega un poco y va a obtener lo mismo. Ustedes son libres de utilizar para entender cómo se obtiene. Pero lo importante es que lleguen a esta fórmula, que entiendan esta fórmula. Pero yo creo que con lo que he hablado ya deberían entenderla. El método de disco dice 2pi por r, que ese r puede variar dependiendo de si está centrado o no, por eso el L. Si el L fuese 0 me quedaría 2pi por x, nada más, el r, por el rectángulo, fx por dx. Y eso es todo. Y el método de discos es pi r cuadrado menos un pi r menor en dx. Y eso es todo, son los únicos dos métodos. Ejemplos. Y acá les vuelvo a recalcar lo que yo les decía. El mismo ejemplo que hicimos antes con discos, pero ahora con cilindros. Y lo voy a hacer con los dos métodos, para terminar y así para que se den cuenta realmente que da el mismo valor. Es tanto que no sé si este va a dar así un número, vamos a calcularlo, ¿no? Vamos a calcularlo completo. Me dicen, tengo el i igual a raíz de x, el eje y, el eje x y raíz de x. Y la recta x4. Entonces, cuando el x vale 4, y me dicen que esta es la forma. Y la vamos a hacer rotar respecto al eje y. Entonces, vamos a hacer girar el eje y me va a quedar ahí. Una figura bien rara. Ya. Primero, como recién hablamos hace poco del método de disco, lo voy a hacer primero con discos. ¿Ya? Y lo voy a usar con color azul. Método disco, que fue el anterior. El método disco me dice corta de tal forma que generes una moneda. Ahí. Entonces, para calcular ese volumen, voy a decir, primero, los cortes infinitesimales. El grosor de esa moneda, ¿en qué eje está? En DI. Ese me va a decir al tiro desde dónde hasta dónde. Porque ahora me fijo en I. Va a ser desde 0 hasta cuando el X vale 4, que me daría un 2. El punto 4, 2. Entonces va a ser desde 0 hasta 2. Pi, el pi lo saco hacia afuera porque los dos tienen pi. Y va a ser el R mayor, que es 4, que es constante, al cuadrado, menos el R menor. Y el R menor es I igual a raíz de X, pero estoy girando respecto al de I. Por lo tanto, me tengo que dejarlo como I cuadrado es igual a X. Y reemplazo ahí. I cuadrado al cuadrado. Y ahí está. Esa integral. El método del cilindro me dice no hagas el corte ahí, sino que hace un corte, me voy a usar el naranjo,
que no te forme un disco, que te forme un rectángulo. Entonces, ese método me dice desde dónde hasta dónde, cuál es el delta X, el grosor del cuadrado. Ah, está en el eje X. Pero lo primero me dicen, ¿qué eje está? ¿Desde dónde hasta dónde vas a hacer rectángulos? Desde 0 hasta 4. Y va a ser 2pi por r. El rectángulo que yo voy a utilizar, ese rectángulo que está acá, tiene un radio de giro y que es exactamente x. En este caso es x. Podría ser x menos l o x más l. Va a depender si el giro está en 0 o no. Multiplicado por la altura, me falta, del rectángulo, que es raíz de x, porque tiene que quedar en función de x. Y eso es todo. Va a depender. Si a mí me preguntan, profe, en este ejemplo sería más fácil el cilindro entenderlo, y en el otro sería más difícil el disco, va a depender. Siempre va a depender. Uno con la experiencia va aprendiendo y va sabiendo si es más fácil con este método o más fácil con otro método. Pero existen los dos. Veamos, porque ahora hay que resolver la integral. Me quedaría el 2pi sale para afuera, 0,4, y me queda x raíz de x en dx. Mientras que la otra integral sería pi 0,2, 16, menos i a la cuarta, y todo eso en dx. A mi gusto es más fácil, en este caso, el de disco, porque me quedaría pi 16i evaluado, después lo voy a evaluar, el integral del 16, hice primero este, menos la integral del segundo, evaluado entre 2 y 0. Entonces ahí sale más fácil reemplazar. Reemplazar realmente tendría que reemplazar en 2 nomás. Entonces me quedaría pi 32 2 elevado a 5, 2, 4, 8, 16, 32 quintos. Y sería 32 por 4 quintos. 3 por 4, 8 es 128 pi quintos. Mientras que el otro no es más difícil, también es fácil. 2 pi ser 4, si me equivoco me dicen, ya a esta altura me puedo equivocar. Junto a las bases, tiene la misma base x, uno es un medio y el otro es un 1, entonces me queda 3 medios, ¿sí o no? Y la integral de eso sería, sumándole un 1, 5 medios, 2 quintos, multiplicado por 2pi, que es la constante, evaluada entre 4 y 0. Por lo tanto, me quedaría un 2 por 2pi, estoy haciendo s por s, dividido en 5, multiplicado por el x, reemplazo un 4, me quedaría un 4, 5 medios. Ahí. Puedo primero ese 4 aplicarle la raíz, me queda un 2, y después el 2 elevarlo a 5, que sería 32. 2, 4, 8, 16, 32. Entonces me quedaría un 32. 2 por 2, 4, por 4, por pi, partido en 5. Y 32 por 4, 128 quintos. Da igual, porque tienes que dar igual. Sí, da igual. Las dos integrales dieron exactamente el mismo volumen, tanto el disco como el cilindro, si es el mío que tenía. Pero el problema está en la dificultad de la integral. En este ejemplo es muy sencillo, entonces da igual, pero van a haber funciones
donde ahí ya no va a dar lo mismo. ¿Y por qué? Ahora hagamos un análisis. Para terminar, hagamos un análisis más profundo. Tengo estos dos métodos. La diferencia va a recaer que en la de cilindros la función no está al cuadrado, mientras que en la de discos está al cuadrado, porque SR es la que define más o menos la función. Más o menos. Entonces, si la función ya es complicada, elevarla al cuadrado puede que dificulte la integral. Me estoy hablando como ejemplo un logaritmo. Si fuese un logaritmo, y reemplazo acá, me quedaría un logaritmo cuadrado. Mientras que arriba me quedaría simplemente la integral del logaritmo. Ahí tengo que saberme cuál de las dos integrales me sé para poder resolver. Esa es la moraleja. La diferencia, además de la dificultad de saber hacer los dibujos bien, va a estar en resolver esa integral. O la hago así. Fíjense que quedó a la cuarta, porque el i, la función era un i cuadrado, quedó a la cuarta. Eso me refiero a que queda al cuadrado. Mientras que el otro término no quedó al cuadrado. Pero puede ser contraproducente. Cuadrado no significa que sea más difícil, porque en este caso me quedó también una raíz. Ahí hay que jugar. Hay que jugar con esos métodos. ¿Ya? Y ahí hay un par de ejemplos que vamos a retomar al principio de la próxima clase, nuevamente ejercitando los dos métodos, pero hay que practiquen ustedes para poder continuar. Si se dan cuenta, solamente quedarían dos clases, nada más. Y son dos PPT que me quedan. Y nos quedan todavía unas clases más una, pues, si es que podemos utilizar. Estamos súper bien de tiempo. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estén convenientes. Ya están subidas todas las clases anteriores. En esta voy a tratar de subirlo hoy día. Y lo estaríamos viendo ya la parte de mañana de álgebra para terminar y la próxima semana la parte de cálculo. ¿Ya? Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Que esté bien. También.